Criaturas calientes. Kenia. Parques, reservas nacionales, 35. Población 38.5 millones. Ubicación Océano Índico. Superficie 582.646 kilómetros cuadrados. Estas humeantes y bulliciosas aguas termales son extremadamente calientes. Por muy increíble que parezca, alcanzan una temperatura de 110 grados centígrados. Estos manantiales yacen en el lago Bogoria, que forma parte del famoso Gran Valle del Rift de África, en Kenia. El agua salina hierve de calor y, sin embargo, de manera inesperada, el lago Bogoria rebosa de flamencos rosas. A pesar del calor, las algas y los pequeños crustáceos sobreviven en estas burbujas de vapor, y eso es precisamente lo que estas aves buscan. Sus picos son una suerte de coladores que separan todo lo que se pueda comer en este lago efervescente. Pero las aves no pueden beber agua salada, por lo que prefieren buscar manantiales de agua dulce para calmar la sed y darse un baño. Los leones y las hienas no van a correr el riesgo de mojarse las patas, de manera que el punto medio del lago es un lugar ideal y seguro para descansar y vivir. Los flamencos transforman pilas de barro en montículos, por lo que sus nidos están bien elevados como para evitar que el agua salada los salpique, algo fatal para los huevos. Bogoria no es una piscina de aguas termales a la que uno se tiraría para darse un baño, pero hay otras que sí, y no todas ellas se encuentran en países cálidos. Irónicamente, Islandia es el lugar a donde ir si desea relajarse en grandes lagunas térmicas naturales. Estas aguas poseen minerales y sales que tienen propiedades curativas excepcionales para la piel. Ten cuidado, no vaya a ser que tu cabeza se caliente demasiado. Old Faithful, en el Parque Nacional Yellowstone, recibe más de 2 millones de visitantes al año. Prácticamente cada hora este geyser expulsa 8.000 galones de agua hirviendo. Sin embargo, la mayor concentración de aguas termales naturales en el planeta se encuentra en Japón. Estas aguas proporcionan un lugar de esparcimiento cálido hasta en la nieve, y no solo para los humanos. Hace unos 30 años, una mona vio a un grupo de personas que disfrutaban de un baño de vapor y decidió unírseles en esta placentera actividad. Desde entonces, todos los macacos que habitan en el lugar la imitan y acostumbran darse baños térmicos para calentarse durante el pronunciado invierno. Además de ser sumamente agradable, es una gran oportunidad para socializar. Así que la próxima vez que sientas calor debajo del cuello, ya sabes hasta qué punto puedes calentarte. Criaturas calientes. Borneo. Especies de mamíferos 221. Punto más alto Kinabalu. Población 17.7 millones. Ubicación sureste de Asia. Superficie 743.330 kilómetros cuadrados. La temperatura en Borneo asciende a 33 grados centígrados. La región es bastante calurosa, pero con sus 500 centímetros de agua de lluvia es también una de las más húmedas en la Tierra. Por lo tanto, asegúrate de traer tus botas de caucho. Tiene aproximadamente 1.300 kilómetros de longitud y es atravesada por la línea del ecuador terrestre.
Borneo y la vecina isla de Sumatra son los únicos lugares en el mundo en los que resulta posible avistar a los orangutanes. Solo quedan 20.000 ejemplares en su hábitat natural y han disminuido en número en la última década. A fin de escapar de los intrusos de tierra, como los tigres, las serpientes pitón y los leopardos, los orangutanes prefieren mantenerse en la cima de los árboles. Devoran 400 tipos de alimentos diferentes, pero su favorito es el durián, una fruta sumamente apestosa y de espinas duras. Y ahora un poco de información interesante acerca del orangután. Las crías viven con sus madres durante 7 años y pueden durar hasta los 45 años. Los machos pesan lo mismo que un boxeador de peso pesado, pero son 5 veces más fuertes y 2 veces más grandes que las hembras. Mantén la vista al cielo y tal vez alcances a ver brevemente algunas criaturas sorprendentes, como estas lagartijas que vuelan de verdad. Serpientes que se elevan por los aires. Aves dotadas de picos enormes. Así como también un mono sumamente extraño que no se ve en ninguna otra parte del mundo. Este es el mono narigudo, que reside en los manglares pantanosos de Borneo. Los machos tienen unas narices extravagantes y enormes, pero las hembras encuentran estas protuberancias muy atractivas. No es fácil avistar estas criaturas en los árboles, así que para verlos de cerca es necesario visitar el Centro de Rehabilitación de Cefalac. En Cefalac se encargan de cuidar a estos orangutanes bebés extraviados a causa de los incendios forestales y la deforestación. Aquí los cuidadores actúan como mamás, los limpian y los enseñan a trepar, entre otras cosas. Pero los orangutanes son tan talentosos que aprenden una que otra ocurrencia por cuenta propia. Puede que en Borneo el calor sea abrasador, pero la lluvia y estos animales increíbles son verdaderamente refrescantes, por lo que vale la pena visitarlo. Criaturas calientes. India. Superficie 3.287.270 kilómetros cuadrados. Continente Asia. Especies de mamíferos 39. Parques nacionales 80. Especies de aves 72. El calor es insoportable en algunas regiones de la India, como se ha descrito acertadamente, sobre todo en Rajasthan, el regio y sofocante destino turístico. Los desiertos de Rajasthan son áridos y polvorientos, con una abrasadora temperatura máxima registrada de 54 grados centígrados. No hay agua por los alrededores, de manera que los animales que habitan en la zona se ven obligados a obtener humedad de cualquier planta que puedan avistar. El subcontinente indio es tan grande que toda Europa cabría en él. La región es tan extensa que cuando el calor alcanza el nivel más intolerable para los habitantes del desierto, las montañas del Himalaya en el norte, la cordillera más elevada de la Tierra, aún están cubiertas de nieve. India es una tierra hermosa y diversa que alberga una gran variedad de fauna silvestre.
Si quieres ver tigres, entonces debes dar un paseo en elefante. Asegúrate de ir temprano para evitar el calor vespertino. Vas a cruzarte con una gran cantidad de criaturas incluso sin necesidad de registrarte en un parque nacional. Las ciudades rebosan de actividad en todo momento. India es el hogar de más de 1.000 millones de personas. El camello es una criatura fenomenal que habita en uno de los lugares más calurosos del mundo. Este animal es el ejemplo perfecto de una criatura excepcional del desierto. Sus pestañas extra largas están perfectamente diseñadas para proteger los ojos de una tormenta de arena, y sus fosas nasales bien formadas pueden cerrarse completamente para impedir que la arena entre en ellas. Están dotados de patas anchas y acolchadas que son apropiadas para desplazarse sobre las dunas arenosas. Son capaces de vivir sin una sola gota de agua durante 3 meses corridos. Ningún otro mamífero puede igualar la capacidad de supervivencia del camello. El camello logra esto mediante la acumulación de grasa en su joroba, y cuando la grasa se derrite se genera agua. También tienen la asombrosa habilidad de oler la lluvia a 80 kilómetros de distancia. Si por casualidad visitas la zona en el mes de noviembre, no dejes de participar en la Feria de Camellos de Pushkar, una gran concentración de camellos, comerciantes, turistas y cineastas. La gente pasa semanas caminando para llegar hasta allá y vender sus camellos, a los que engalanan enormemente. Si todavía no estás impresionado, entonces mira esto. No es un chicle bomba. Estos camellos simplemente están inflando sus paladares para seducir a las hembras. Cuando están sedientos, son bebedores insaciables. Son capaces de tragarse 300 botellas de agua en menos de 10 minutos. Criaturas calientes. Bahamas. Punto más alto, Monte Alvernia. Población 319.000. Ubicación Mar Caribe al sureste de Florida. Clima marítimo tropical. Bienvenidos al mundo acuático y silvestre de la tierra de las Bahamas. La temperatura atmosférica más elevada registrada hasta ahora es de 34 grados centígrados. Si te encanta el sol, vas a enamorarte de este lugar donde puedes solearte por más de 8 horas al día en el paraíso de las palmeras, situado a tan solo 80 kilómetros de la costa de Florida. Aunque se puede incluir en nuestro recuento, la temperatura en la arena nunca llega a 38 grados centígrados. Sin embargo, siempre hay una suave brisa fresca que la conforta. Con el Mar Caribe por un lado y el Atlántico por el otro, el agua es lo suficientemente templada como para poder nadar en ella durante todo el año. Estas aguas cálidas atraen una variedad de tiburones. Estos son los tiburones de arrecife, que pueden llegar a medir hasta 3 metros. No suelen ser peligrosos, pero es mejor usar un traje de buceo de cota de malla y mantener las manos cerca del cuerpo en caso de que quieras darles de comer. Existen diferentes clases de tiburones de arrecife, los de puntas negras, los de puntas blancas y los grises. Solo en ocasiones pueden llegar a ser hostiles, por lo que se recomienda nadar en compañía de un guía que conozca las aguas.